Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio al encuentro sincrónico de matemáticas operativas, en el cual vamos a ver los temas de la unidad 1. Entonces vamos a iniciar revisando lo que es un polinomio. ¿Qué es un polinomio? En el material podemos encontrar una definición que dice: es la suma de términos algebraicos representados de la siguiente manera. Entonces, tenemos aquí la representación de un polinomio, donde p de x es igual a sub n, que multiplica a x, que está elevado a la n, más a sub n menos 1, una variable x que está elevada a la n menos 1, y así sucesivamente hasta que llegamos a sub 1, que multiplica a la variable x, que está elevada a la 1, más a sub 0. Bueno, ¿cómo representa? Aquí podemos ver lo que es la representación de un polinomio, donde n viene a ser el mayor exponente en toda la expresión. Entonces, la variable que tenga el mayor exponente siempre va a estar de primera del lado izquierdo y en orden descendente hacia el lado derecho. Como último debe aparecer la variable elevada a la 1, es decir, x, ya sea con cualquier coeficiente, y el término que va a seguir va a ser un término independiente, que es un número cualquiera. Generalmente es un número. Entonces, este es el orden con el cual se define un polinomio y con el cual ustedes deben trabajar siempre un polinomio. ¿Qué define el orden? El exponente. El mayor exponente siempre va a estar a la izquierda y así sucesivamente va a ir descendiendo hacia la derecha. Siempre lo van a encontrar de esa forma. Si está en desorden es porque se ha colocado adrede en desorden para que tengan algún desarrollo en el ejercicio, o para que los organicen, o para que realicen las diferentes actividades que se puedan hacer. Entonces vamos a analizar los términos, cada uno de los términos, y vamos a desmenuzar cada parte componente, de tal manera que cuando veamos un polinomio podamos identificar claramente cuáles son sus elementos. Entonces tenemos las variables. Las variables generalmente son x, y y z. Sin embargo, pueden ser cualquier variable, cualquier letra del alfabeto puede tomar el carácter de variable en un polinomio. Entonces, generalmente vamos a encontrar x, y o z como variables dentro de un polinomio. Entonces, esas variables van a ir acompañadas. En este caso vamos a tomar los dos primeros términos y los vamos a analizar. Entonces, aquí tenemos las dos variables. Tenemos unos exponentes que en este caso son n, en el segundo término son n menos 1. Supongamos que n es igual a 3. Entonces, el otro exponente que sigue es n menos 1, es decir, 3 menos 1 es igual a 2. Entonces, el primer término es x a la 3 y el segundo es x a la 2, y así sucesivamente. Por eso se denota de esa manera. Entonces, vamos a tener un coeficiente que es un valor numérico que va a multiplicar a la variable. Entonces, en este caso tenemos a sub n en el primer término, que multiplica a la variable x, que está elevada a la n. Y en el segundo término tenemos a sub n menos 1, que multiplica la variable x elevada a la n menos 1.
¿Qué más acompaña en el polinomio? Signos. Entonces, que pueden ser o positivo o negativo. Como estamos trabajando en una suma, entonces pueden ser positivos o negativos. Sin embargo, los polinomios los podemos encontrar en multiplicaciones, cuando se multiplica un polinomio con otro y así sucesivamente. Entonces, cuando es multiplicación ya será otro signo, pues el de multiplicación, o estar encerrado entre paréntesis, que implica una multiplicación, o una barra inclinada, que es una división. Entonces aquí tenemos en la denotación de los términos algebraicos un más y un menos, que representan una suma o una resta. Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Tienen claro las partes componentes, los elementos que tienen un término algebraico o un monomio? En este caso que estamos revisando son dos términos algebraicos, o dos monomios, o un binomio. ¿Cómo tienen dudas al respecto hasta ahora? Esto es importante que lo entiendan, porque de esta parte se basa pues todo lo que es el trabajar con los polinomios, y varios de los puntos de la actividad están basados en comprender y tener claro cada uno de los elementos de los polinomios, de los términos algebraicos. Muchachos, ¿tienen alguna duda al respecto en este momento? Bueno, entonces no hay dudas. Entonces continuamos. Vamos a ver a continuación lo que son las propiedades de la potenciación. Estas propiedades debemos tenerlas muy claras, muy bien aprendidas, muy bien analizadas, muy bien apropiadas, para que podamos desarrollar todos los diferentes ejercicios y las operaciones que se realizan entre polinomios. Si no dominamos esto, van a ser muchos los errores que vamos a tener en los ejercicios. Por eso entonces deben manejarlas y hacerlas propias de ustedes, para apropiarse de ellas, para que puedan dominarlas. Entonces vamos a ver la primera propiedad, que es la multiplicación de dos variables que tienen diferentes exponentes. Tenemos x a la n que multiplica a x elevado a la m. ¿Qué pasa? Que se coloca la misma variable y los exponentes se suman. Entonces, ustedes ahí pueden ver que es igual x elevado a la n más m, y que es igual a x elevado a la m más n. Si pueden ver que por la ley conmutativa de la suma, ustedes pueden tener primero la n y después la m, o sumar primero la m y después la n. O sea, eso es lo mismo, y eso lo deben tener en cuenta, ya que hay algunos ejercicios en los que la n puede ser negativa y puede cambiar el orden, y eso lo deben tener muy claro. O sea, si uno de los dos números es negativo, tienen que tener en cuenta que sea que esté en la primera posición, en la segunda posición, siempre va a ser negativo. Entonces, ¿tienen dudas con la primera propiedad de la potenciación? No hay dudas al respecto, entonces pues seguimos. Entonces seguimos con la segunda propiedad. Tenemos una variable que está elevada a la m, y que a su vez está siendo elevada a la n. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que hay que hacer es multiplicar los dos exponentes. Entonces queda la misma variable,
y se multiplican los exponentes. En el primer ejercicio habían dos variables con exponentes diferentes que se estaban multiplicando, y en la segunda hay una variable que tiene dos exponentes que se están multiplicando ambos. Entonces, igualmente no importa el orden en los exponentes, se puede multiplicar m por n y a la vez se puede multiplicar n por m. Entonces ahí tenemos la segunda propiedad que deben también tener claro. Tengan en cuenta que no es lo mismo decir x elevado a la m menos 1, todo eso elevado a la n. O sea, eso no lo pueden resolver de esta manera. Si ya hay otro término, un término independiente dentro del paréntesis, no se puede realizar de esta forma, no se pueden multiplicar los exponentes así nomás. Ya eso sería un ejercicio de factorización. Ustedes deben tener eso claro porque en ejercicios se han presentado este tipo de errores que se confunden en la cantidad de términos que hay dentro del paréntesis que están elevados, y vienen y elevan y multiplican el exponente que está por fuera en cada uno de los términos que está dentro del paréntesis, y eso es totalmente falso. Bueno, entonces pasamos a la tercera propiedad, que nos indica que una variable elevada por un número negativo, en este caso menos 1, es igual a tener esa misma variable dividida sobre 1. Si en este caso tenemos a x elevada a la menos 1, es igual a 1 sobre x. ¿Qué pasa si tenemos a x elevado a la menos 2? ¿A qué es igual eso? X elevado a la menos 2 es igual a 1 sobre x a la 2. No es igual a 2 sobre x sobre x, como también ha sucedido ese tipo de errores. Entonces es de interpretación aquí en esta propiedad lo que tenemos que tener claro. El x, una variable elevada a un número negativo significa que es un número inverso, y el número inverso siempre va a estar dividido por 1. 1 entre el número inverso, en este caso que es la x. ¿Tienen claro aquí este punto? Esta propiedad deben manejarla muy bien porque es donde más se presentan inconvenientes y problemas. ¿Alguien tiene alguna duda con esta? Bueno, entonces no hay duda, entonces seguimos. Seguimos con la cuarta propiedad, donde una variable está elevada por una fracción. Entonces, x elevada a la 1 sobre n. ¿A qué es igual a eso? A la raíz de n de x. A la raíz n de x, que es igual a x elevada a la 1 sobre n. Entonces, es la manera de representar las raíces. La podemos representar a través de una raíz o a través de una variable elevada a por una fracción. Entonces, continuamos con la última, en donde podemos afirmar que x elevado a la 0 es igual a 1. Pero ¿por qué x elevado a la 0 es igual a 1? Eso es lo mismo a decir que tenemos una multiplicación de dos variables elevadas, una en un número positivo y la otra elevada por un número negativo igual al de la otra variable. Entonces tenemos que, si nos vamos a la tercera propiedad, tenemos que x a la 1 es igual a x y x elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre x.
y eso es igual a tener x sobre x, que a su vez es igual a 1. Todo número dividido por sí mismo es igual a 1. Entonces, estas propiedades deben, repito, deben tenerlas muy claras, conocerlas, manejarlas, tenerlas apuntadas, tenerlas aparte cuando vayan a realizar los ejercicios, tenerlas claras, porque el no manejarlas los conlleva a muchos errores cuando estén desarrollando los puntos de las actividades. Entonces, como no tienen duda, entonces vamos a seguir con las operaciones. Vamos a realizar una multiplicación de polinomios. Para eso vamos a tener estos tres polinomios, en donde en el primero tenemos un coeficiente de 2, una variable x y un exponente 3, que multiplica a un coeficiente 6, que está multiplicando a la variable x, que está elevada a la 4, por 6x a la 5. ¿Cómo vamos a realizar este ejercicio? Entonces, es aquí donde vamos a empezar a aplicar las propiedades. Entonces, tenemos todos los coeficientes. Tenemos el 2, el 6 y el 6, que están en cada una de las tres variables que se están multiplicando. Y como todos se están multiplicando ahí, las podemos sacar aparte. Entonces 2 por 6 por 6, que a su vez multiplica a las variables con sus respectivos exponentes. Entonces tenemos x a la 3, que multiplica a x a la 4 por x a la 5. Entonces, ¿qué hacemos con los exponentes? Ya lo veíamos en las propiedades. Entonces tenemos los coeficientes 2 por 6 por 6, que multiplican a la variable x, y sumamos los exponentes. Ahí estamos aplicando la primera propiedad de la potenciación. Entonces tenemos el exponente 3, que suma con el exponente 4 más el exponente 5. Entonces, ¿cuánto nos da esa multiplicación? Tenemos que 2 por 6, 12, y 12 por 6, 72, que multiplica a x, que está elevada a la 3 más 4, 7, más 5, 12. Entonces nos queda x elevado a la 12, y eso es igual a 72x elevado a la 12. Ahí tenemos una sencilla multiplicación de polinomios. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas al respecto? ¿Hay algo que no entendieron en la solución del ejercicio? ¿Algo en lo que quieran ampliar ahí? Ok, entonces continuemos. Vamos a realizar ahora una suma de polinomios. Tenemos estos tres polinomios. En el primero tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. En el segundo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Y en el tercero tenemos 2, 4, 6, 7 términos. Noten que hay términos independientes, que son los que están al final, que no tienen variable. Tenemos el menos 125 en el P de X, tenemos más 75 en Q de X, y tenemos más 20 en R de X. Entonces tenemos tres términos independientes que se van a sumar.
Tenemos fracciones, tenemos 12 fracciones como exponentes. En Q de X tenemos a 12x elevado a la 1 medio, y en R de X tenemos a 2x elevado a la 1 medio. Entonces vamos a ver cómo realizamos la suma de estos polinomios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En la suma de polinomios hay que identificar los términos semejantes. ¿Qué nos indica que un término sea semejante con otro? Primero que todo, la variable. La variable nos va a decir este término es igual o diferente al otro término. Entonces tenemos una variable x y tenemos los exponentes. Lo segundo que define dos términos semejantes es el exponente. El exponente debe ser idéntico. Ambos deben ser positivos si son positivos, o ambos deben ser negativos si es el caso de que sean negativos. Entonces, identifiquemos los términos semejantes en cada uno de los polinomios. En P de X tenemos 12x a la 6. En Q de X tenemos también x a la 6, el primer término que es menos 3x a la 6. Y en R de X tenemos 4x a la 6. Esos son tres términos semejantes. ¿Por qué? Porque se cumplen todas las condiciones. Variable totalmente idéntica y exponente totalmente idéntico. Entonces, vamos a sumarlos. Entonces, en P de X más Q de X más R de X es igual a esos tres términos semejantes que son 2x a la 6 menos 3x a la 6 más 4x a la 6. Entonces continuamos buscando los términos semejantes que hay en cada uno de los polinomios. Entonces en P de X tenemos 3x a la 4. En Q de X tenemos 4x a la 5. Entonces el x a la 5 solamente tiene un solo término en los tres polinomios. Entonces colocamos ese término y sumamos los restantes. Entonces empezamos a buscar el que sigue, es decir, el n-1 que sigue del n. Entonces tenemos que el que sigue es el x a la 4. El exponente 4 es ¿cómo es? En el orden descendente es el que sigue. Entonces tenemos ya los que están elevados a la 6, los que están elevados a la 5, y ahora vamos a buscar en los tres polinomios los que están elevados a la 4. Entonces en el primer polinomio tenemos que menos 3x a la 4, entonces los colocamos abajo. Continúa con el menos 4x a la 4 y el menos 3x a la 4. Entonces ahí los vamos colocando en el orden. Tenemos que ser muy cuidadosos y tener pendiente de que los exponentes pues se vayan en descenso. Entonces continuamos. Ya tenemos los que están elevados a la 4, entonces siguen los que están elevados a la 3. Entonces en el primer polinomio es menos 2x a la 3, en el segundo más 5x a la 3 y en el tercero es menos 8x a la 3. Seguimos con x a la 2. Entonces tenemos en el primero 9x a la 2, en el segundo menos 7x a la 2 y en el tercero tenemos a 9x a la 2. Bueno, continuamos. Entonces vamos a buscar x a la 5, x a la 1. En el primer polinomio en P de X no tenemos ningún término elevado a la 1, es decir, x sola. En el segundo tenemos a menos 5x y en el tercero tenemos a 2x. Los vamos colocando abajo. Entonces, ¿cuál sigue? Sigue el que está elevado a la 1 medio. Como todos saben, 1 medio equivale a 0.5. Entonces 0.5 está entre 1 y 0. Entonces
sigue en el orden el 1/2. Entonces en el primer polinomio no hay término elevado a la 1/2, entonces tomamos los dos que están en q de x y en r de x, que corresponden a 12x a la 1/2 y 2x a la 1/2. Por último tenemos los términos independientes, que son los números que no tienen variable x. Entonces eso lo sumamos de la misma manera. Entonces miremos cómo nos queda este polinomio. Hacemos el mismo procedimiento. Entonces sumamos los coeficientes y nos queda la misma variable elevada con el mismo exponente. Entonces tenemos los coeficientes de los primeros tres términos, que son 12, menos 3 y 4. Todo esto multiplica a x a la 6. El término que sigue, que es el que está elevado a la 5, no se está sumando con ningún otro, entonces queda igual. Continuamos con los x a la 4. Aquí sacamos factor común el menos, que es lo mismo que decir a menos 1, que está multiplicado por menos 1. Entonces tenemos los tres términos de los coeficientes sumándose entre paréntesis, que ellos multiplican a la variable x a la 4. Entonces seguimos de esa manera, así sucesivamente, y como pueden ver, lo que se suma son los coeficientes. Las variables quedan igual. Entonces se determinan cuáles son términos semejantes y se suman los coeficientes. El resultado final tenemos que p de x más q de x más r de x es igual a, en el primero, en el de x a la 6, es 12 menos 3, 9. 9 más 4 es igual a 13, entonces queda 13x a la 6. El 4x a la 5 queda igual porque no está sumando con ningún otro término. Y así sucesivamente todos los demás términos algebraicos. Entonces, si notan que el que está elevado a lo medio también queda igual. Lo que se suman son los coeficientes, y los términos independientes se suman normal como se suman todos los números. 125 más menos 125 más 75 más 20 es igual a menos 30. Entonces ese es el resultado de una suma de tres polinomios. ¿Qué se realizó? Primero se detectaron los términos semejantes, se sumaron cada uno de estos y nos da un resultado, que se suman los coeficientes de cada uno de esos términos semejantes. Queda claro entonces que para que sea dos términos sean semejantes, la variable debe ser la misma y el exponente debe ser el mismo. Totalmente idénticos. En el exponente no puede variar ni el signo, ni si está dividido uno entre el exponente con el otro. Deben ser totalmente iguales. De esto deben tener total claridad. Erwin, te escucho. Hola, Sebastián. Ujú. Si se están sumando, no. Si se están multiplicando, sí. Pero si se están sumando, como es lo que estamos viendo aquí, no se puede hacer. Sí, pero eso es cuando se está cancelando en una multiplicación o una división. Eso lo veremos más adelante. Entonces, preocúpate por entender esta parte, que eso lo vamos a ver más adelante cuando
cuando estemos realizando operaciones con polinomios para hacer reducciones y todo esto. Listo, entonces, ¿alguna duda adicional? Bueno, entonces vamos a continuar con la suma de dos polinomios que tienen dos variables. Es decir, ya no es solamente la x, sino que puede haber otra variable, sea y o sea z, o sea cualquier otra que pues se quieran ahí aplicar. Aquí tenemos dos polinomios en donde como pueden observar ahí está la y está la x en cada uno de los términos. También pueden ver que primero está la y, después está la x, y deben tener en cuenta que la x del primer término de p de x está elevada a la 6. La y no está elevada a la 6. Para que estuviera la y elevada a la 6, tendrían que estar ambas entre paréntesis. Entonces eso lo deben tener en claro. Lo deben tener muy claro también, porque es muy común ver errores en ese sentido. Creen que la y también está elevada a la 6 y eso es falso. O si la y está elevada a la 6 y la x no, entonces creen que es un término semejante con este, y eso es totalmente falso también. Entonces, miremos y analicemos cada uno de los términos. En p de x tenemos que un coeficiente de 12, tenemos dos variables, tenemos la variable y, la variable x, y la variable x está elevada a la 6. Entonces vamos a identificar en q de x si hay un término semejante con ese primer término de p de x. Entonces el primero vemos que es un menos 3 que multiplica a una variable y a otra variable x que está elevada a la 6. Entonces les hago una pregunta: ¿son semejantes o no son semejantes estos dos términos? ¿Quién responde? Erwin. Sí, profe, sí, considero que sí son semejantes, ya que ambos tienen la variable y la x está elevada a la 6. Listo. Bueno, Entonces son entonces semejantes. ahora vamos a analizar el segundo. Tenemos menos 3 que multiplica a y. Tenemos la variable x que está elevado a la 4. Entonces ahora revisemos el segundo término de q de x, que es menos 4 que multiplica a x a la 4 que multiplica a su vez a y. Les hago nuevamente la pregunta: ¿estos dos términos son semejantes? No, porque están en distinto, en orden diferente. Bueno, Johan, por el orden de los factores no altera el resultado. Exacto, Einer, por la propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eh, Johan, son totalmente semejantes. ¿Por qué? Porque si tú notas arriba, en el p de x, la x está elevada a la 4, y en el q de x, la x está elevada a la 4. También tenemos a y, que está elevada a la 1, y en q de x también está la y elevada a la 1. Entonces los términos son totalmente semejantes independiente de que estén en desorden. Por la ley conmutativa, como nos comentaba Einer, los términos vienen a ser semejantes. O sea, no son totalmente idénticos, pero son hermanos gemelos. Son igualitos. Entonces, Johan, ¿cómo lo ves? ¿Sí lo puedes percibir?
por la ley conmutativa. Ok, listo. Bueno, entonces analicemos el que sigue. Tenemos 7y que multiplica a x a la 4 y tenemos en q de x a 12x y a la 4. Vuelvo y les pregunto, ¿esos dos términos son semejantes? Profe, sí, considero que deben de ser semejantes, pues, dada que el valor anterior no alteraba el orden, y entonces igual para este también lo aplica, no altera el orden. Bueno, Erwin, date cuenta que en el 7y a la 4 la x está elevada a la 4 y en q de x el 12x a la 4 la x no está elevada a la 4. La que está elevada a 4 es la y. Sí, 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 perdón, profe, sí, Profe, yo me creo fallé en que eso. 7y x a la 4 se debería asociar con 3xy, y x4 y 4x4y no. Exacto, sí. Ahí se pueden restar en el primer polinomio. Menos 3y a la 4 más 7y a la 4. La idea era poder mirar la diferencia entre estos dos, los dos terceros. Pero sí es válida la apreciación. Tú ahí lo puedes sumar. El menos 3 más el 7y a la 4. Que a su vez se van a restar con el menos 4x a la 4y del q de x. Se elimina eso. Ujú, 4 positivo y menos 4 ya se elimina eso. exacto. Entonces ahí es donde lo vamos a resolver ahora. Bueno, les hago otra pregunta. El último término de p de x, que es 2xy a la 4, ¿es semejante con el tercer término de q de x? Profe, sí, en este caso sí daría semejantes. Ok. 2xy a la 4 o más 12xy a la 4. Entonces Porque son, pues en realidad la p y la y ambos están elevados a la 4. y la x está elevado a la 1. Y los coeficientes pues ahí se suman. Y por último tenemos un término independiente que es menos 5. Entonces tenemos los dos polinomios. Si ven que es fácil interpretarlos después de que conozcamos bien los elementos de cada polinomio, de cada término, podemos interpretar cuáles son semejantes y cuáles no. Eso es muy bueno que lo tengan en claro porque es una de las fallas que se presenta en las operaciones con polinomios. Entonces, para eso, términos semejantes, ya saben, deben ser las mismas variables y cada una de esas variables debe estar elevada ¿cómo es? Por el mismo exponente. Entonces, continuamos. Si no tienen más dudas, comentarios, continuamos. Vamos a realizar la operación. Entonces, igual que como hicimos ahorita, los organizamos como en términos semejantes. Entonces, como ya identificamos que los primeros en P de X y Q de X son semejantes, entonces los colocamos de primeros. El coeficiente que sigue es los de la X a la 4 multiplicados por Y. Los colocamos y siguiendo con la suma y los términos semejantes tenemos que 9y x a la 4 también. En este caso pues ahí no es 9y a la 4 sino 7. Y por último tenemos el cuarto término de p de x y el tercer término de q de x. Y el término independiente que es menos 5. Entonces ya ahí sí realizamos la suma de los coeficientes de los términos semejantes y nos da un resultado. Entonces tenemos 12 menos 3
yx a la 6 menos 3 más 4 menos 7 que multiplica a yx a la 4 más los coeficientes del término que sigue, que es 2 más 12 xy a la 4 menos 5. Entonces al final tenemos otro polinomio que es el resultado de la suma de estos de p de x y q de x. Entonces este tercer polinomio nos da como resultado 9yx a la 6 más 2yx a la 4 más 14xy a la 4 menos 5. Entonces, básico aquí, tener en cuenta los términos semejantes. Poder identificarlos y saber y tener presente que el orden de los factores no altera el resultado. Esa es la ley conmutativa de la multiplicación. Entonces, si tenemos esto claro, no nos tienen por qué afectar en los ejercicios que vayamos a realizar. Bueno, entonces con esto damos por terminado ¿cómo es? La grabación y continuamos